Hola, bienvenidos. Vamos a continuar resolviendo circuitos de corriente alterna, circuitos monofásicos del tipo RLC, serie, paralelo y mixto. En la clase de hoy vamos a resolver este circuito, el cual consta de una fuente de alimentación de corriente alterna y dos impedancias en paralelo a las que llamamos Z1 y Z2. Por la impedancia Z1 circulará una intensidad de corriente I sub 1 y por la impedancia Z2 circulará una intensidad de corriente I sub 2 y la corriente proveniente de la fuente le vamos a llamar intensidad total. La tensión de la fuente es de 240 voltios ángulo 45 grados, la impedancia 1 vale 15 ohmios ángulo 20 grados, la impedancia 2 vale 20 ohmios ángulo 45 grados. Lo que se nos pide en este circuito es hallar las intensidades I1, I2 e I total y dibujar el diagrama de intensidades. Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a calcular las intensidades de corriente de cada una de las ramas del circuito. La intensidad 1 será igual, tensión sobre impedancia 1. Estamos hablando de 240 ángulo 45 sobre 15 ángulo 20 grados. Esto nos da 16 ángulo 25 grados amperes. Lo cual, pasado a binómica, nos queda en 14.5 más 6,76 J. Ahí tenemos el cálculo de la intensidad total. Vamos ahora a la intensidad 2. Intensidad en la rama 2. La misma tensión, porque es un circuito paralelo, la tensión siempre es la misma, pero ahora dividida por Z2. Esto será 240 ángulo 45 sobre Z2, que es 20 ángulo 45. Y esto no será otra cosa que 12 con ángulo 0 grados. Les recuerdo que para realizar la división, es decir, el cociente en forma polar, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Este 12 pasado a rectangular no es otra cosa que 12, es un número real. ¿Por qué? Porque tiene ángulo 0, y cuando tiene ángulo 0 quiere decir que está en el eje de los números reales, que es el eje de abscisa. Así que esto es simplemente 12, no tiene parte imaginaria. Por ley de Kirchhoff de corrientes aplicada en este nodo, vamos a decir que la intensidad total es igual a la intensidad 1 más intensidad 2. Vamos a sumar en rectangular. 14,5 más 6,76 J más 12. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar las partes reales por un lado y la parte imaginaria nos va a quedar tal como está, porque tenemos un solo número imaginario. Eso no será otra cosa que 26,5 más 6,76 J. Esta es la suma de las intensidades en rectangular. Y si la pasamos a polar, nos queda que I total es igual a 27,35 ángulo 14,31 grados. Como pueden ver, ahí tenemos las tres intensidades. I1, aquí está el resultado, son 16 amperes ángulo 25, I2, 12 amperes ángulo 0, e I total, 27,35 amperes ángulo 14,31. Otra de las cosas que se nos pide en este circuito es realizar el diagrama de intensidades. Vamos ahora al diagrama de intensidades.
Trazamos los ejes, las coordenadas cartesianas para tomar una referencia. Y sub 1 tiene ángulo 25 grados, así que representamos aquí el fasor de I sub 1 con un ángulo de 25 grados con respecto al eje de abscisas. Es decir, este ángulo vale 25 grados. I sub 2 tiene ángulo 0 grados. Entonces I sub 2 lo representamos acá. Ángulo 0 grados. Ahora, haciendo el método del paralelogramo, obtenemos la intensidad total. Realizando el método del paralelogramo, hacemos la suma vectorial de ambas intensidades y obtenemos la intensidad total, que según nuestros cálculos tiene un ángulo de 14,31 grados, o sea que este ángulo que forma I total con el eje de las abscisas es 14,31 grados. Bastante sencillo el diagrama de intensidades. Y con esto damos por concluido nuestro ejercicio.